Bueno, estamos aquí, estoy con Roberto Quirós y un poco en este video quiero hablar y tener un conversatorio con él para explicarles un poco lo que hemos trabajado hasta este momento. Lo conocí hace pocas semanas y vamos a conversar un poco todo ese proceso desde que lo conocí y cómo estamos trabajando con él, ya que él identificó y manifestó de que él como profesional de la tecnología y la información tiene la necesidad y ha sentido que él ha llegado y ha tocado, ha llegado a su techo y se siente estancado y quiere dar el siguiente paso y crecer en su carrera profesional. Él quiere pasar de ser un experto y él quiere ahora crear un mayor impacto dentro de la organización, crear valor en una organización donde él pueda liderar personas. Y este proceso básicamente él no tenía toda esa claridad y es un poco lo que vamos a hablar porque con este programa que estamos trabajando juntos, él y yo, pues lo estoy ayudando a él poder crear esa identidad y poder mercadearse y venderse de la manera correcta a su audiencia, de modo que él pueda entonces lograr eh, obtener ese puesto y obtener un crecimiento profesional en una empresa que cumpla con las cosas que él está buscando. Así que básicamente vamos, Roberto, una breve introducción. Cuéntanos un poquito profesionalmente qué haces, cuál es tu especialidad y de ahí vamos moviéndonos un poco en la conversa. ¿Qué tal, Luis? Bueno, como tú bien mencionaste, mi nombre es Roberto Quirós. Actualmente veo toda la parte de lo que es la infraestructura, la administración de la infraestructura y seguridad informática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, Conocí a Luis en un curso que estaba tomando los sábados en la tecnológica sobre metodología ágil. Cuando Luis se presentó en en el curso, yo dije, ah, no, este es otro que viene a hablarnos de alguna red de mercadeo, pero a medida que Luis fue hablando poco a poco, me fui como conectando con lo que él comentaba y muchas de esas cosas que él mencionaba dentro de su speech es que muchas veces nosotros, al ser del departamento de informática, salimos con la mentalidad de la universidad de que tenemos o queremos ser los mejores técnicos o los mejores especialistas y queremos certificarnos en todo lo que podamos en la parte de tecnología. Y cuando salimos al mercado nos damos cuenta que muchas veces eso no es así como lo pintan. Eso muchas veces también hace que las empresas se asusten al ver una persona sobrecargada de certificados porque dicen, ah, no, esta persona o sabe mucho o tiene demasiados papeles y eso es algo que al momento que Luis fue comentando su experiencia, eso conectó conmigo porque yo también tenía una mentalidad similar a la que él vivió y a medida que él iba conversando con nosotros, él iba contando su vivencia y me decía que él ya pasó por eso, que pasó por eso, fue un periodo un poco difícil para él, para mí también lo ha sido, y yo decía, bueno, él ya dejó después, en su presentación dejó su información, incluso yo pasé toda una semana pensando, dije, bueno, le escribo o no le escribo, le escribo o no le escribo. Al final me decidí como a mitad de la semana y dije, bueno, vamos a escribirle a ver si Luis está en la capacidad de poder ayudarme a romper esa barrera que como bien tú mencionas, Luis, yo tenía en ese momento de que me siento o me sentía estancado porque yo siento que no solamente se trata de desarrollar las partes técnicas que yo manejo, sino que también desarrollar las habilidades blandas o otro tipo de habilidades que quizás en algún momento de mi vida las manejé, pero no las he vuelto a manejar eh, constantemente, por decirlo así. Ok, bueno, sí, como bien mencionas, estábamos en esa presentación. Recuerdo que sí, conseguí a través de Ulises, que pues nos había dado algunas clases acá
de un diplomado y consideré que ese grupo de personas como tú, estudiantes y algunos profesionales, podían identificarse o tener esa necesidad, así como bien lo has manifestado, de que sientes, y yo también me sentí en el momento de mi carrera estancado, que realmente estás lleno de títulos y no sabes qué hacer y no sabes cómo venderte, porque al final yo decía, hey, yo tenía esa idea de que porque yo estaba lleno de certificaciones de CCNA y seguridad y todo, las empresas iban a venir a mí correteándome para contratarme, cuando la realidad del mundo no es así. Entonces yo veo que cuando tuvimos, yo por eso decidí dar esa presentación a ese grupo en la tecnológica y bueno, pues como bien dices, esa parte del mensaje conectó contigo y pues te quedaste ahí pensando un poco si contactarme. Entonces partamos de ahí. Al final, ¿qué te hizo? Yo me recuerdo que había dejado mis datos de WhatsApp y el Facebook, donde yo desarrollo básicamente este proyecto de este programa de consultoría para profesionales. Al final, ¿qué fue lo que, digamos, disparó y te motivó a contactarme finalmente por WhatsApp? Bueno, yo pienso que de todas estas cosas, lo importante siempre es tomar la decisión y dar el paso. Pienso que eso fue el momento o la acción que llegué a realizar porque, como tú dices, me siento estancado, tenía tu información y decía, ¿le escribo o no le escribo? Y como te mencioné más adelante, es que yo soy del tipo de persona que cuando tomo las decisiones, yo digo, bueno, vamos porque vamos. Así que yo hice el primer acercamiento hacia ti y te comenté, mira, que yo estoy interesado en lo que tú mencionaste en el curso de Ulises y me gustaría ver si tú podías ayudarme en como quien dice, subir el nivel de donde me encuentro ahorita mismo. Ok, sí, buenísimo. Y una de las cosas importantes que en este tipo de consultorías y programas que estoy desarrollando con personas como tú, lo cierto es que este tipo de consultorías y mentorías no son para cualquier persona, son para un tipo de personas que cumplen con un perfil, que tienen un deseo ardiente de lograr el propósito, porque estas cosas no ocurren simplemente por, por amor al arte, ni son nada más que me leo un libro o que tomo un curso. Esto va más allá, es un trabajo de transformación, porque en la medida que tú, a través de la mentoría que yo te doy, tú vas a ser capaz entonces de dar esos pasos que muchas veces son hasta obstáculos mentales que uno tiene, y vas a poder dar esos pasos para poder entonces poder crear esa voz, esa identidad tuya como profesional, poder plasmarla en un perfil, en una hoja de vida, en una carta de ventas, y poder entonces proyectarlas a una empresa que realmente tú sientes que puedes ayudar y que se identifica con tu misión y tu visión como profesional. Entonces es todo basado en una estrategia. Pero básicamente recuerdo perfectamente haberte dicho que no estaba seguro si te podía ayudar y que debíamos tener una primera llamada de realmente como una evaluación general para conocerte en términos generales. Ahí te iba a hacer muchas preguntas. Cuéntanos un poquito tu experiencia en esa primera llamada que tuvimos después que me hablaste por WhatsApp. Cuéntanos así cuál fue la experiencia de todo ese proceso de esa primera llamada. Yo dije que bueno, Luis, con esa llamada no sé si me vaya a ayudar o no. Y después de 45 minutos de que quizás lo que yo diga sea pura paja, no me ayude. Yo igual dije, bueno, vamos a hacer el intento, te escribí, hicimos la llamada y empecé a contarte parte de cómo yo me sentía. Eh, Te decía en esa llamada también que yo me sentí muy identificado porque yo soy del tipo de persona que siempre trato de andar leyendo algo, estudiando algo y me estoy llenando como quien dice de información, información, información. Pero al final no estoy haciendo eso que tú dices, no tengo cómo venderme al mercado, cómo ver las cosas desde otro punto de vista para yo poder desarrollar ese tipo de
otras habilidades fuera de la parte técnica. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros, lo de tecnología, que somos muy técnicos y al momento que tenemos que hablar con personas, al momento que tenemos que interactuar y al momento que tenemos que vendernos, solamente sabemos expresarnos en base a las funciones que nosotros hacemos técnicamente. Entonces, yo ahí literalmente me desahogué contigo contándote todo cómo yo he pasado mi parte profesional y te explicaba un poquito de cómo fue que yo iba avanzando, porque también la otra parte está de que nos llenamos de muchas certificaciones y títulos, como tú dices, y llega un punto donde uno se pregunta, ajá, pero ahora ¿para dónde cojo? Más en el área de sistema, porque como tú bien sabes, el área de sistema es un área muy amplia y es algo que diariamente está cambiando. Entonces ahí todavía se dificulta un poco más porque no sabemos hacia dónde ir. Y también tú me comentabas de que si en algún momento de eso, de esos pensamientos que yo tenía, tuve alguien que me guió, donde yo te dije que yo no he tenido nadie que me guíe, como quien dice Roberto, haz esto, o coge hacia este lado, o intenta hacer esto. Siempre he sido yo como el que me automotivo para poder tomar ese tipo de pasos que doy. Claro, claro. Y recuerdo, pues tuvimos todo ese momento de preguntas que te hice bastante, donde pues tú sacaste y pues realmente sacaste de muy dentro de ti todo esto que has mencionado, realmente hasta situaciones personales y todo. Y bueno, recuerdo al final de esas preguntas, pues llegué a la conclusión de que podía ayudarte y te pregunté si querías escuchar en qué consistía el programa. Me gustaría entonces, en tus propias palabras, compartieras en qué consiste o qué te llevaste tú de lo que yo te expliqué, en qué consistía el programa y cómo te diste cuenta que cada pilar del programa iba a servirte o pensabas que te podía servir para resolver esa situación que necesitas resolver. Bueno, de todos los pilares, el primero, que es el que estamos viendo ahorita mismo, es el que, como tú mencionas, tengo que venderme, y la manera que uno se vende es en base a resultados. Y como te decía, yo siempre pongo o ponía en mis hojas de vida, en las páginas de búsqueda de empleo, yo siempre ponía lo que era toda la parte técnica, y muchas veces eso nos limita al momento que queremos vendernos, porque el entrevistador o la persona que te va a reclutar no entiende muchas veces la parte de tecnología, y es como si fuera una especie de escudo que tú le estás poniendo a ellos. Y pienso yo que eso es lo que hemos estado trabajando, y es el mensaje que yo me llevo del primer pilar, que es más que todo cómo me voy a desenvolver, cómo voy a tratar de enfocar eso que yo he hecho técnicamente, cómo he logrado resultados a través de el tiempo que llevo laborando. Claro, y me pareció muy interesante cuál fue el resultado que sacamos también en ese primer pilar, porque básicamente el primer pilar o lo primero que debíamos entender era tu situación actual. Y quizás muchas veces pasa, y me parece a mí que contigo fue igual, tú no tenías la claridad suficiente de ti mismo, de cuáles son tus fortalezas y como tú dices, esos resultados para ti era como sorpresivo lo que realmente tú habías logrado con mucho esfuerzo, pero no estabas como en la capacidad de poder articular ese mensaje para que realmente estuviera enfocado en resultados que trajiste a las empresas para las cuales trabajaste y en efecto me parece que no tenías al principio cuando hablé te sentía que te faltaba un poquito de dirección y que básicamente necesitabas esa claridad. O sea, tú recuerdo tus palabras cuando dijiste, hey, yo quiero dar el siguiente paso, yo quiero liderar personas, yo quiero tener un equipo de trabajo. ¿Eso cómo sientes que esa claridad te ayudó? ¿Ese ejercicio de qué forma te ayudó a obtener esa claridad?
Bueno, en mi experiencia siempre he sido yo como el que está por debajo de los jefes o los encargados, y llega un momento en la vida que uno dice, ya uno tiene que subir el nivel, así como tú estás mencionando, y todo ese conocimiento que pienso yo que tengo acumulado, yo se lo puedo transmitir a otras personas y ayudarlas a crecer así como estoy yo creciendo. Entonces, cuando tú me mencionaste ese pilar, sentí un poquito de miedo porque yo dije, chuzo, ahora tengo yo que transmitir eso. ¿Y cómo transmito eso? ¿Será que soy muy técnico o será que puedo yo otras habilidades que tengo ocultas las puedo sacar a relucir? ¿Cómo me voy a manejar eso? Entonces, con ese primer pilar, pienso yo que he podido cambiar la mentalidad en no pensar tan técnico, sino que enfocarme un poco más a cómo trato con las personas y cómo trato de conectarme con ellos, más que todo. Sí, qué bueno. Y de verdad sí yo noté ese cambio, cómo realmente conectaste con esa idea. Y, y claro, o sea, hablando un poco en el término, ya lo hemos hablado porque al final estos pilares al final se interconectan. Sin embargo, la parte, como tú bien dijiste, del segundo pilar, de cómo plasmar esos logros en tu perfil de LinkedIn o en tu hoja de vida o en cualquier documento que es el que vas a hacer público y es el que vas a enfocar a los determinados empleadores o reclutadores a los cuales tú vas a enfocarte, eh, te ayuda realmente a poder que haya una coherencia entre lo que tú quieres lograr y ese mensaje. Es importantísimo que mantengas siempre esa coherencia. Ahora, yendo hacia el siguiente pilar, que es un poco lo que estamos trabajando en este momento y que estás muy activo en hacerlo, lo que yo llamo la estrategia de comunicación y la estrategia de atracción, usando una estrategia que muy simple que estamos haciendo contigo en LinkedIn. Un poco lo que estamos haciendo es, parte de la estrategia es identificar personas con las cuales conectar. Háblanos un poquito de lo que has visto y cuál ha sido tu aprendizaje con esto de cómo conectar con las personas. Cuéntame un poquito qué es lo que has visto en este corto plazo. Bueno, para mí fue un cambio radical cuando empezamos a trabajar la parte de mi hoja de vida que yo tenía publicada en el LinkedIn, porque tú me decías, Roberto, tienes que cambiar toda esa estructura que tú tienes ahí porque eres demasiado técnico. Tienes que poner cuáles son los resultados que lograste, cuáles fueron los ahorros que le hiciste a la empresa, cuáles fueron los resultados que obtuviste, los presupuestos que tú manejaste. Y yo, desde mi punto de vista, yo nunca lo había visto de esa manera. Siempre yo decía, pero es que eso no lo hice yo. Y tú me decías, pero Roberto, eso lo tienes que poner porque eso es lo que se está buscando, de que las empresas sepan lo que realmente tú puedes ayudarlas a crecer o ahorrar dentro de lo que tú estés realizando. Aparte de eso, el otro pedazo que también como que me resultó un poco difícil fue cuando me decías que yo tenía que empezar a crear contenido. Y yo ahí me asusté un poco porque yo decía, ahora qué contenido yo creo. Y tú me decías algo tan sencillo como contar una historia de una vivencia que te pasó, cuál fue la problemática que tú tuviste, y cómo tú puedes o pudiste resolver esa problemática, porque para poder conectar con las personas, tú tienes que presentar las situaciones vividas, porque al igual que yo, hay muchas personas que las están viviendo o la pueden vivir y ya saben cómo más o menos ellos pueden resolverlas o diría yo tener algún tipo de referencia para no pasar por eso o si están dentro de eso, cómo salir de eso. Claro, claro, sí, y es parte de lo que vamos a seguir trabajando
cómo tú generas contenido, pero que ese contenido esté articulado y el mensaje sea sencillo, simple, pero que ese mensaje hable directamente a las personas que tú le quieres llegar. Quería volver otra vez a la parte para ver qué te llevaste tú o qué estás aprendiendo en este momento y cómo lo enfocas. Una parte es el contenido es parte de la estrategia de atracción de reclutadores y de personas hacia ti, pero la otra parte es tu búsqueda directa o tu inicio de conversación hacia personas, hacia reclutadores. Háblanos un poco sobre cómo trabajaste la estrategia de identificar a quienes le debías hablar y cómo lo fuiste identificando, lo fuiste guardando, lo fuiste escribiendo en una hoja y cómo ha sido tu proceso de empezar a crear esas conversaciones. Bueno, como todo en la vida, siempre tenemos, como quien dice, las empresas soñadas a las que nosotros queremos trabajar. Y por ahí empecé buscando los sectores, las empresas que yo me llamaban un poco más la atención porque yo sentía que ahí yo podía desarrollar otro tipo de habilidades fuera de la parte técnica y fui levantando una documentación donde yo ponía las personas que me gustaría contactar, que en este caso serían, llámese reclutadores, llámese alguna persona encargada de recursos humanos, incluso hasta asistentes de recursos humanos, que de alguna u otra manera pueden, si la empresa está buscando una persona de la parte de tecnología con ciertas cualidades, pueden tenerme dentro de su radar, por decirlo así. Y no solamente eso, sino que también al momento de yo empezar a crear contenido, también llamé a otro tipo de personas que no necesariamente tienen que ser reclutadores o personal de recursos humanos. También pueden ser personas encargadas de la parte de tecnología que pueden ellos estar buscando y poder ellos hacerle esa recomendación a las personas de recursos humanos o a los posibles reclutadores para posiciones dentro de las empresas. Buenísimo, buenísimo y creo que lo estás haciendo muy bien y hay que seguir trabajando duro en esa parte. ¿Por qué crees tú que es importante diferenciarte como profesional digamos, en este mundo, dentro de tu nicho, dentro del mercado laboral? Ahora que estás haciendo este proceso, ¿por qué sientes que es importante diferenciarte? Siento yo que es importante porque eh, todo ese conocimiento que uno ha adquirido a lo largo de los años, uno puede, hay personas que no tienen esa experiencia y es, como por decirlo así, es lindo de que tú puedas ayudar a otras personas a que o adquieran ese conocimiento o a que crezcan contigo, dándole a ellos, ¿cómo te puedo decir? eh, una mejor visión a futuro, de que las personas sientan, porque a veces nos ha pasado que tenemos jefes que ellos ni siquiera, ¿cómo te digo? No tienen como que ese trato a personas, están más enfocados en base a resultados que se olvidan de cómo tratar a su personal y eso es lo que me ha llevado a mí como que a hacer ese cambio, porque si queremos que, en mi caso, que quiero liderar personas, yo tengo que aprender a trabajar en equipo, tengo que aprender a poder comunicarme con ellos, a ser empático con ellos y fuera de la parte técnica tengo que enseñarles lo que yo puedo porque eso se trata de la sincronía, de que yo aprenda de ellos y ellos aprendan de mí y como equipo todos crezcamos, ¿no? Claro, así mismo. Un poquito nada más para tener una apreciación más amplia de tu parte. Lo mencionaste un poco hace un rato, pero ¿cuál tú crees que es la diferencia o el impacto de tener una persona, en este caso soy yo, la persona que es un consultor, llamémoslo consultor, mentor, tutor,
que está ayudándote y guiando tu camino versus hacerlo tú solo, versus tomar simplemente que tú tomes un curso. Eh, Cuéntanos un poco más sobre lo que tú has vivido y el impacto que tiene el trabajar con un mentor. El beneficio que tengo yo de trabajar contigo como mentor es que ya tú has pasado por experiencias similares a la mía. Yo desde pequeño siempre mi mamá me decía que uno tiene que aprender a mirar los espejos de otras personas. Y no solamente para ver las partes malas, sino también para ver las partes buenas. Y al yo trabajar contigo par a par como mentor, siento yo que puedo aprender o avanzar más rápido en lo que ya tú has vivido y en base a tu experiencia yo poder adquirir todo ese tipo de conocimiento y tratar de no caer en los mismos errores que pude haber estado cayendo yo solo porque nadie me guiaba. Como te decía, yo me automotivaba y yo decía, bueno, hoy quiero hacer esto, voy a ver por aquí, pero nadie me decía, Roberto, no hagas eso porque eso no te va a ayudar en tu crecimiento profesional. O yo decía, bueno, voy a intentar hacer esto por esta ruta para ver cómo me va. Y muchas veces no tenemos ese alguien que nos ayude o nos trate de encaminar a poder desarrollar todo ese potencial que nosotros tenemos guardado, que lo usamos en algún momento de nuestra vida muy pocas veces. Claro, claro. Y bueno, y parte de todo este proceso, estamos todavía, como tú bien dijiste, trabajando los pilares. La verdad es que tenemos pocas semanas y los resultados van caminando rápido porque la idea es que este programa sea un acelerador. Yo creo, ahí tengo en mis registros que nuestra primera llamada fue el 2 de agosto, así que esto ha sido todo muy rápido. Em, y de hecho, pues lo que estábamos hablando hace un rato, un poco haciendo estrategia y viendo avances, es que tienes una entrevista el martes, así que eso es buenísimo. Vamos a trabajar entonces en poder hacer pues un role playing y tratar de maximizar esa entrevista. ¿Cómo te sientas al respecto? Bueno, pienso yo que con esta entrevista que voy a tener el día martes, voy a estar un poco más liberado, no voy a estar tan técnico, por decirlo así, sino que voy a poder expresarme en base a resultados con todo lo que hemos ido trabajando. Ya voy a poder entonces mencionar temas de los ahorros que tuve en las empresas anteriores, los logros, los proyectos realizados, todo ese tipo de cosas que antes yo no decía en las entrevistas, sino que mencionaba, no, como soy de la parte de infraestructura, yo veo servidores, yo veo computadoras, yo veo teléfonos, ya con este trabajo que hemos estado realizando en estas pocas semanas que llevo contigo de mentoría, pienso yo que voy a sentirme más libre de poder expresarme. Aparte que al yo haber ido creando contenido, contando mis experiencias vividas, hacen que yo tenga esa facilidad de poder contar mis experiencias y pienso que me puede ir muy bien el día martes en la entrevista. Buenísimo. Y bueno, como había dicho, o sea, esto es un proceso que está enfocado a poder ayudar y obtener resultados lo antes posible. Por eso es un acelerador para personas que quieren crecer en el mundo corporativo, que quieren crecer en su carrera. Y veo que a pesar de que tenemos de conocernos unas pocas semanas, nuestra primera llamada fue el 2 de agosto, veo que hemos dado pasos rápidos y que te están llevando a tener más herramientas y más preparación en todo este proceso de crecimiento para que realmente te ganes el puesto que tú buscas para convertirte en un líder. Ya para terminar entonces, quiero pues que te sientas libre de poder compartir cualquier otro aprendizaje o resultado que hayas tenido de trabajar este programa conmigo y que puedas entonces recomendar a otras personas.
Bueno, yo lo que puedo recomendar a las personas es que cada vez que tengan un deseo de superarse, no se sientan amarrados, sino que den el paso. Y si pueden tener a una persona que se encargue de ayudarlos a dar ese paso, búsquenla. Que en este caso, así como yo dudé en su momento de contactarte o no, me dije, no, yo tengo, si quiero avanzar, tengo que dar el paso. Y muchas veces el paso se da no uno solo, sino en compañía, porque eso hace que tú tengas una mejor experiencia, crezca más rápido y puedas vivir o por lo menos tener, como te mencionaba, un espejo de el que tú te puedes guiar para poder avanzar en la meta que uno se proponga. Claro que sí, y vamos a seguir trabajando con todo, hermano, y vamos a seguir dándole porque aquí lo que importa en estos procesos de transformación son los resultados, y si uno logra los resultados es lo que vale, y para eso entonces estamos. Así que, hermano, gracias por el tiempo, vamos a seguir trabajando, le dejamos este testimonio, este resumen de lo que hemos trabajado juntos, se lo dejamos a las personas para que lo tengan y vamos para adelante con todo, hermano. Gracias por el tiempo. Dale, Luis, muchas gracias.